Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos muy bienvenidos, muy bendecidos. Nos alegra saber que estamos juntos, nos alegra saber que estás ahí. A pesar de la distancia, estás unido al hermano y a la hermana, cada uno en su casa, por medio del Espíritu Santo. El Señor nos une espiritualmente y hace que en este momento estemos todos juntos orando, conociendo más de su palabra y teniendo un tiempo de comunión. Así que podés ahí en el chat en vivo hacer saludos, bendiciones y también pedidos de oración de manera particular para tu casa, para tu vida, para tu familia, pero también por otros. Es hermoso ver el corazón generoso del cielo en los hermanos que pide por el pan espiritual de los demás. Pide para que toda una nación sea bendecida, para que toda la tierra, y como dice Abraham, o el Señor le prometió a Abraham, que todas las familias de la tierra sean bendecidas. El apóstol Pedro dice, oremos para que haya un espíritu de arrepentimiento y todos procedan a la salvación eterna. Así que oramos también por eso, no solo por bendición para nuestro país y nuestras familias, sino que oramos sobre todo por salvación para aquellas almas que todavía no han tenido un encuentro personal y espiritual con nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere llegar a tu corazón y Él envía a su iglesia, y nosotros somos parte de su iglesia, para que anunciemos las buenas nuevas de salvación, que hoy es el día del Señor para tu vida. Hoy el Señor quiere llegar a tu corazón, quiere bendecirte, quiere salvarte. Él hizo todo para perdonarte, y aquel que le cree y cree que Jesucristo es el Señor y el Salvador, hoy recibe vida eterna. Así que si creíste en tu corazón y en este momento estás escuchando estas palabras y crees que Jesucristo es el Señor, clama al cielo, porque dice la palabra de Dios que aquel que clama al cielo, el cielo responde. Clama a mí y yo responderé, dice el Señor. Aquel que pide el auxilio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo llega a tu corazón y a tu vida. Y te quiero contar que Dios mediante los próximos miércoles, si no es el miércoles que viene, será el otro miércoles, no solo vamos a tener las reuniones de manera online a través del canal de YouTube, sino en vivo y de manera presencial, para que todo aquel hermano y hermana que quiera estar en este lugar orando juntos lo pueda hacer. El Señor te bendiga. Vamos antes que nada no solo a agradecer al Señor porque cada día que vivimos es del Señor, sino que lo vamos a adorar. Vamos a cantar, vamos a levantar su nombre, y en el nombre de Jesús vamos a exaltar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a cantar juntos. Tu nombre le
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada, porque te tengo a ti. No nos falta nada, te tenemos a ti, Señor. Parecernos a Jesús es algo que venimos entendiendo y recibiendo de parte de Dios en este tiempo, y fundamentalmente luego y dentro de esos 15 días en donde solamente vinimos a este lugar a orar y cesamos toda actividad para buscar su rostro, para pasar tiempo en intimidad, entendiendo que para lograr ser una iglesia sana, una iglesia conforme al corazón de Dios y la iglesia que Él espera para este tiempo, necesitamos ser miembros sanos. Y por eso entendimos que somos llamados a ser como Jesús, a ser luminares aquí en la tierra, en medio de tanta oscuridad, a marcar esa diferencia como Él la marcó esos años que estuvo aquí en la tierra. Pero durante este tiempo y ya desde que la cuarentena comenzó, era algo que Dios venía marcando muy fuerte en mi corazón. Y este último tiempo resonaba todo el tiempo en mi cabeza el ser parecidos a Jesús. Y empecé como a buscar la manera de poder llevar eso a cabo, de que no solamente sea una palabra, una frase linda, un anhelo de mi corazón, sino poder realmente preguntarle y que no solo quede ahí, sino poder empezar a realmente actuar y ser como Él. Y rápidamente se me vino el ejemplo de las vasijas de barro. Dios me mostraba que somos vasijas de barro en sus manos. Sé que esto lo hemos hablado muchas veces, sé que es un ejemplo claro, incluso hay canciones que hablan de esto y que las hemos cantado juntos. Pero como también Dios viene haciendo desde el principio de la cuarentena conmigo, me pidió que vuelva a remover esas bases, que tal vez sí, para mí era lo que yo ya había escuchado, pero la importancia de volver a rever el significado que tiene una vasija de barro y la importancia de dejarnos moldear por el alfarero, por nuestro Creador. Quiero que comencemos leyendo juntos Isaías 64:8, que dice: Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Vos, yo, todos somos obra de las manos del Señor. Somos vasijas de barro que necesitamos ser moldeadas por el alfarero. Ya sabemos que Dios al comienzo, y lo viene marcando más que nunca,
de nuestro origen, pensó un diseño para nosotros. Un diseño que cuando nacimos, cuando salimos del vientre de nuestra mamá, comenzó a ser deformado. Y que de hecho cada día de nuestra vida sigue intentando ser deformado a través de tribulaciones, a través de tentaciones, a través de influencias. Y hay una frase que ya le he dicho mucho, que es de Mariano Senegal, que dice que a lo que el diablo le costó años o una vida tal vez deformar, a Jesús le cuesta un encuentro transformar. Pero hay algo que el Señor me marcaba bien fuerte cuando me volví a recordar esta frase que tanto me gusta, que es que no se trata de emociones, no se trata de venir, de arrepentirnos o de entrar en su presencia en nuestra habitación, en el lugar donde nos encontremos, pasando tiempo en intimidad con Él, y de emocionarnos, prometerle o querer hacer algo y que después eso quede ahí. No se trata de ser emocionales, es tiempo justamente de romper con lo emocional para empezar a vivir con convicción, para empezar a desarrollar raíces firmes e identidad firme en Él. Y justamente para lograr esa transformación es necesario un proceso. Nada se transforma de la noche a la mañana. Sí, a través de un encuentro con Dios tenemos revelación y entendemos y podemos ver aquellas cosas que antes no veíamos que estaban mal en nosotros. Pero para realmente ser esas vasijas de barro moldeadas por Él, necesitamos pasar por un proceso de transformación. Nosotros ya somos una especie de vasija de barro. Cuando llegamos a Dios, somos de una manera. Y Él necesita romper todo eso que viene lleno de estructuras y de pensamientos y de formas para hacer algo nuevo. De hecho, cuando lo conocemos a Él dice la palabra que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nos damos cuenta, y de hecho hasta declaramos con nuestra boca en esos 15 días que estuvimos viniendo a orar acá en la iglesia, cuáles eran aquellas cosas que debíamos modificar como iglesia para llegar, sí, a hacer ese diseño que Dios desea. Pero para lograr eso no es solamente suficiente con poder declararlo, ese es el comienzo, eso es algo bueno. Pero para cambiar todas esas cosas es necesario justamente pasar por un proceso. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas en nosotros, muchas cuestiones que necesitan ser restauradas y sanadas. Y para eso tenemos que pasar por un proceso diario, todos los días, trabajar, dejar que Dios trabaje en esas cuestiones para finalmente sí poder estar cada día más cerca de ese diseño original, para ser cada día mejores personas, para ser cada día mejores hijos, para ser cada día mejores hermanos. Y el problema justamente es cuando nos dejamos guiar por esta emoción, por un ambiente hermoso donde podemos estar sintiendo la presencia del Señor y decimos, sí Señor, acá estoy, te entrego mi vida, Señor, haz conmigo como quieras, Señor, transformame, quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, pero después volvemos a nuestras casas y nos olvidamos de que es necesario pasar por este proceso diario del cual les hablo. Y es por eso que me gusta tanto la analogía con las vasijas de barro. Porque si realmente entendiéramos que somos unas vasijas que ya vienen con un montón de cuestiones, vamos a entender, cuán grande es esa necesidad de realmente ser transformados. Y ahora, ¿cuál es el problema con esa emoción de las que les venía hablando? Que muchas veces decimos eso de, sí Señor, cámbiame, sí Señor, te entrego mi vida, haz conmigo como quieras, o heme aquí. Pero cuando el Señor comienza en su soberanía a trabajar en nuestra vida, y tal vez eso implica que toque áreas que causen dolor a nosotros y entremos en esos procesos de transformación, no estemos dispuestos a pasarlos. Dios me marca que muchos de nosotros no estamos dispuestos a pasar determinados procesos, tal vez por temor, tal vez por el dolor, tal vez por inseguridades, pero que es tiempo de romper con eso y realmente entregarnos como barro en manos del alfarero, entender que es necesario que Él nos haga de nuevo.
Porque si hay algo que vengo entendiendo y que Él me viene hablando en este tiempo es que a medida que entro personalmente, ¿no?, en nuevas áreas, Él me muestra cómo hay estructuras que todavía no rompí y hay cosas que tengo que reaprender, cosas que creía que se hacían de una manera, tal vez por haberlo aprendido en mi diario caminar y andar en este mundo o por experiencias de personas cercanas, y cuando realmente voy a su intimidad me dice, no, eso no es así. Déjame que te enseñe cómo yo lo haría. Déjame que te enseñe cómo quiero que lo hagas. Y así a medida que vamos entrando a nuevos niveles, a nuevas áreas, nuevas etapas en nuestras vidas, tenemos que ir entendiendo también que es necesario ir reaprendiendo un montón de cosas. Nunca conformarnos con lo que ya sabemos. Nunca creer que ya estamos listos, que estamos preparados. Porque siempre hay algo nuevo que el Señor quiere enseñarnos, siempre hay algo nuevo que transformar, porque todos los días se nos presentan situaciones y circunstancias en donde se produce ese choque y tenemos esa oportunidad de aprender y de ver cómo reaccionamos, de examinar nuestro corazón y decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que hacer que todavía no hice y Dios me lo está pidiendo? Por eso es importante que podamos entender que los procesos son necesarios, que las cosas no se logran de un día para el otro. Y esto tal vez hasta incluso es algo más difícil para las personas de mi generación, porque estamos acostumbrados a lo ya, a lo rápido, al delivery, al hacer las cosas de forma inmediata, y tal vez cuesta entender que para alcanzar las cosas más preciadas es necesario sacrificio, es necesario esfuerzo, es necesario el trabajo, son necesarios los procesos. Y así puedo darme cuenta que las cosas que más trabajo me llevaron, más esfuerzos me llevaron, finalmente son las cosas que más valoro, las cosas que más agradezco tener al lado mío. Y lo que Dios me venía mostrando desde el comienzo de la cuarentena es cómo varias personas en la Biblia, al acercarse a Él, fueron transformadas y cambiadas por completo, desde afuera hacia adentro, desde adentro hacia afuera. Por ejemplo, de una persona de la cual me viene hablando hace bastante, que la he compartido con el grupo de jóvenes también, es de Simón. Quiero que me acompañen a leer Juan, capítulo 1, 42, que dice: Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Cuando Jesús y Simón se encuentran, Jesús lo puede ver a Simón como ese diseño original. Él puede ver esa identidad que Simón tenía en Dios, que no era siendo Simón como lo veía el mundo, sino que era Pedro. De esa manera lo veía Dios. Simón significaba una vara llevada por el viento, y ese era su carácter. Dice que era un ser inconstante, que era un ser voluble, es decir, que un día estaba bien, otro día mal, un ser emocional, con altos y bajos. Pero Jesús no lo mira de esa manera. Al verlo, si bien él en ese momento era Simón, Jesús puede verlo como Pedro. Y Pedro significa todo lo contrario. Pedro significa roca fuerte, firme y estable. Esto es algo que ya he compartido, pero Dios me lo sigue marcando, porque me llama tanto la atención esa mirada de gracia, esa mirada de amor, como aún cuando en ese momento, al verlo, aún sabía cómo era realmente Simón, él puede verlo de otra manera y declarar sobre su vida una nueva identidad, esa verdadera identidad que Simón, ahora Pedro, tenía en sus manos. Y esa era, Simón era una vasija, y Pedro, para llegar a ser Pedro, esa vasija debía romperse. Porque, como dije, Simón significaba vara llevada por el viento, era una persona inconstante. Y para llegar a ser una roca fuerte o firme, no creo que el Señor
haya transformado esa vasija y la haya acomodado un poquito, sino que entiendo que ha sido necesario que esa vasija se rompa para que Él haga una nueva identidad. Ya no más Simón, ahora Pedro, una roca firme, fuerte y estable. Ahora bien, podemos ver en la historia de Pedro que aún así, cuando ya había sido llamado Pedro, cuando ya todos lo llamaban Pedro, él y encima siendo uno de los discípulos de Jesús, o sea, compartiendo con Él, escuchando sus enseñanzas, aprendiendo de Él, teniéndolo todo el tiempo a su lado, lo niega 3 veces. Ya no siendo Simón, sino siendo Pedro. Entonces esto me muestra que aún siendo Pedro, aún siendo seguidor de Jesús, lo niega 3 veces. Es decir, había algo de esa inconstancia, de esa identidad de Simón. Y eso muchas veces pasa con nosotros. Creemos ya ser unas vasijas nuevas, pero en determinadas áreas todavía seguimos fallando. Porque sí, no somos perfectos, pero tenemos que entender que debemos ser moldeados en todas nuestras áreas, que todos los días tenemos que presentar nuestras vidas en las manos del alfarero para que Él siga trabajando y siga puliendo cada cosita chiquita que aún nuestros ojos por ahí no pueden ver. Cada cosa chiquita que ha estado incluso hasta en lo más profundo de nuestro corazón, Él necesita quitarlas. Él necesita romper con todo tipo de velo en tu vida. Él necesita romper con toda estructura de pensamiento, con toda forma, con toda cultura. Hoy más que nunca. Y hoy más que nunca en un mundo en donde somos tan influenciados, en un mundo en donde realmente es así contradictorio. Nos venden una cosa totalmente contraria a la que Dios nos enseña. Entonces, esto era lo que Él me venía marcando muy fuerte, de que no querramos cortar ni alejarnos de los procesos. No corramos cuando Él venga con sus herramientas a querer trabajar en nosotros, porque es algo necesario. A veces nos confundimos y creemos que al estar al lado de Dios, incluso ser transformados por Él para ser parecidos a Él, es algo fácil, es algo de un día para el otro, o incluso es algo que va a ser todo lindo, y no es así. El estar al lado de Jesús, podemos ver las vidas de los discípulos, no implica que todo sea color de rosa. Hay muchos cristianos incluso en la actualidad, no hace falta ni siquiera leer la Biblia. Con solo leer las noticias podemos ver que hay muchos cristianos que hoy en día son perseguidos. Y yo te pregunto, ¿qué harías si fueras perseguido? ¿Seguirías eligiendo ser como Jesús, ser un discípulo de Jesús? Y como predicaba nuestro pastor el domingo, cargar nuestra cruz y seguirlo, dejar todo y seguirlo. ¿Seguirías decidiendo de esa manera? ¿O solamente decidirías así cuando todo está bien, cuando emocionalmente te sentís conforme, cuando estás dentro de esa presencia en la iglesia o en tu casa? Esto es algo que me hace reflexionar mucho. Y esa es la diferencia entre ser emocional o tener convicciones. Que no importa qué esté pasando alrededor, no importa si te podés congregar o no te podés congregar por una pandemia. Tu vida no se trata de estructuras y de religiones, tu vida se trata de una relación íntima con el Señor. Eso es lo que nos sostiene, eso es lo que hace que desarrollemos esas raíces profundas en Él. Y como les decía, eso no siempre va a ser fácil. No siempre vamos a tener ganas de levantarnos y seguir peleando, pero ahí el Señor nos recuerda, como Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostiene de la mano derecha y te dices, no temas, yo te ayudo. Es Él cuando vos decís realmente de corazón y con convicción, Señor, haz conmigo como quieras. El que te agarra fuerte de la mano y te dice, vamos, sígueme. Y no importa, aunque pases por el fuego no vas a quemarte, vas a poder caminar por sobre las aguas aún en medio de la tormenta, porque no se va a tratar de vos, no se trata de vos, sino que se trata de su persona. Entonces, quiero invitarte a que tu oración y mi oración, quiero invitarnos, sea como la de Jesús, que incluso sabiendo que el plan de Dios
era la cruz, que Él había venido al mundo para salvarnos. Como hombre, oró y sabía todo lo que le esperaba y le dijo: Padre, si puedes, pasa en esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que esa sea nuestra oración, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, aún cuando no tengamos ganas, cuando no tengamos fuerzas, que podamos decirle: Dios, si podés pasar en esta copa, no quisiera pasar por esto porque sé que me va a doler, pero si esa es tu voluntad, que sea hecho, porque mi anhelo es que se haga tu voluntad y no la mía. Es tiempo de dejar las emociones de lado y comenzar a sembrar convicciones, comenzar a desarrollar raíces fuertes y firmes, arraigadas en la persona de Jesús. Y una vez más, seamos esas vasijas de barro que entiendan que todos los días necesitan ser moldeadas por el alfarero. Entendamos que siempre va a haber algo que transformar. No importa cuántos años haga que lo conozcas al Señor, no importa en dónde estés sirviendo, seas líder, seas pastor, seas recién nacido en la iglesia, no importa, porque todos somos humanos imperfectos, hijos que necesitan todos los días de la gracia, del amor y del perdón del Padre. Así que quería dejarles esto, que no abortemos los procesos, que tomemos la valentía y que seamos esforzados y valientes y que realmente decidamos tomar nuestra cruz y seguirlo, vivir los procesos que sean necesarios, porque déjame decirte una cosa, yo no te lo estoy contando teniendo todo solucionado, no habiéndolo alcanzado todo, como dice la palabra, sino que prosigo a la meta, voy en ese camino y sé lo que cuesta. No es fácil seguir a Jesús, es verdad, pero jamás voy a poder decir que no vale la pena, porque el mayor sacrificio por mí lo hizo, y por vos lo hizo Él en la cruz. Y no hay nada que supere eso, no hay nada que toque y transforme más mi corazón que ese acto de amor. Por eso, acerquémonos confiadamente a ese trono de la gracia para ser transformados, para ser moldeados a su imagen y semejanza, para realmente sí poder ser cada día más parecidos a Jesús y ser esos luminares en el mundo que puedan cumplir con la comisión que Él nos encomendó. Que Dios te bendiga. Muy bien, y en este tiempo especial de oración quiero aprovechar para leerte una porción del texto muy conocido que está en la palabra del Señor, y te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que hagamos una mejor comprensión del texto, porque muchas veces leemos y creemos que por repetir algo, simplemente por repetir, ahí está el poder, y el poder no está en el repetir, sino en dónde está nuestro corazón. Hay dos cosas que quiero transmitirte que son importantísimas y que muchas veces oramos mal porque no tenemos en cuenta eso. En primer lugar, cada vez que aprendemos algo de la palabra del Señor, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor para levantar una enseñanza de parte de Dios, esa palabra tiene que ser voz de Dios para nosotros, tiene que ser la voz de Dios para nosotros. Así como recibió Abraham la voz de Dios, como recibió Moisés, ellos no tenían esta palabra, pero tenían la voz del Señor, su palabra. Era la voz del Señor. Y nosotros, si no vamos a la palabra del Señor con el corazón, con nuestro espíritu, puesto todo nuestro ser en ese tiempo de meditación de la palabra, porque una cosa es meditar la palabra y otra cosa es leer de manera automática o rápida. El Señor nos enseña a que cuando vamos a la palabra tenemos que meditar la palabra. Eso quiere decir que nuestro corazón está ahí, y si nuestro corazón está ahí, está nuestro espíritu, y entonces la palabra de Dios se transforma en la voz de Dios, porque yo, en vez de sentarme a leer un libro, un simple libro, me siento a leer con el autor de la palabra. Por eso, cuando voy a leer la palabra, que no sea un simple cumplir. Sería muy triste que yo leyera por cumplir, pensando que por cumplir voy a ser bendecido. Es estar con el Señor lo que trae bendición. A los discípulos del Señor lo que lo bendijo es cuando estaban con el Señor. Así que cuando vas a la palabra, hay que meditar la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que le pongo el corazón a la palabra. Que ahí donde se posan mis ojos para leer,
la palabra del Señor está en mi corazón. Esto es importantísimo, porque eso hace que la palabra del Señor cobre vida. El Espíritu Santo toca nuestro espíritu y vivifica la palabra de Dios. Así que acordate, hay que meditar la palabra. ¿Qué quiere decir? Que le ponemos el corazón al asunto. Nuestro corazón no está dividido. No es que estamos con el corazón en los problemas, en una situación familiar, personal, económica, sino que nuestro corazón está allí con el Señor. Toda nuestra atención, cuando vamos a la palabra, meditamos la palabra. Ponemos ahí el corazón y la palabra se transforma en la voz de Dios, porque no me senté simplemente a leer un libro, sino que me senté con el autor de la palabra, con el autor de la vida, con nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, te quiero leer Efesios 6, algo muy conocido, pero te lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, justamente para que tengas una mejor comprensión, o tengamos una mejor comprensión de texto. Efesios 6, a partir del versículo 10. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las acechanzas o las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo aquí nos enseña a ponernos la armadura. Y en sintonía con lo que les decía, esto es una cuestión de vivificación, de vida. No es conocer religión, no es conocer doctrina, sino vivir a Dios en nuestros corazones. Vivir con Jesús, caminar con Jesús, estar con Jesús. Y nosotros lo hacemos por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo. Es una acción espiritual que toca nuestro espíritu, y también por medio de la palabra vivificada por el Espíritu Santo. Así que cuando el apóstol Pablo nos enseña a ponernos la armadura de Dios, no quiere decir que vamos a venir al templo del Señor, vamos a repetir, y la fe está en la repetición de esa oración o de este texto. Señor, me pongo tu armadura, me pongo el casco de la salvación, el yelmo de la justicia, el cinto de la verdad, el calzado, sino que es un estilo de vida. Escúchame bien, la armadura de Dios es un estilo de vida. Yo no puedo ser de una fuente y pretender vivir o producir algo que es de otra fuente. Si la fuente de agua es salada, el agua que va a salir es salada. Y si la fuente de agua es dulce, el agua que va a salir es dulce. Yo no puedo vivir bendiciendo y maldiciendo a la vez. No puedo vivir siendo perdonado, recibiendo perdón y no perdonando a los demás. No puedo vivir amando, siendo amado por Dios y odiando a los demás. No puedo bendecir y maldecir al mismo tiempo. O soy de la bendición o soy de la maldición. El Señor dice no solo que los árboles se conocen por su fruto, sino que también hay una fuente. Y no son dos fuentes, hay una fuente. Y la fuente produce agua salada o produce agua dulce. No se puede ser del reino de los cielos y del reino de las tinieblas por un rato. Así que nosotros nos ponemos la armadura de Dios, no haciendo una oración como si fuera un mantra de protección. Eso es una mentalidad mágica. Lo que nosotros hacemos es un estilo de vida. La verdadera armadura es vivir conforme a lo que el apóstol Pablo ahí nos enseña, que viene de parte de Dios. Es viviendo la verdad, la salvación como gracia, como bendición, como justificación inmerecida. Se va el espíritu de condenación, el espíritu de culpa, el temor. La verdad quiere decir que ya no vivo en el engaño, que no solo hablo verdad, sino que vivo en luz, que no soy impecable, pero soy íntegro. Sí, proclamo también la palabra del Señor,
que corta todo ataque del diablo, toda opresión, toda maldición es cortada en el nombre de Jesús por la palabra de Dios, y todo ataque lo resisto con el escudo de la fe. Pero eso no es con una oración un día miércoles a la noche, sino es un estilo de vida. Cuando nosotros nos juntamos para orar y proclamar la palabra del Señor, nos estamos recordando que así viven los hijos del Señor y así es la voluntad de Dios, y eso es lo que se cumple y tiene autoridad. Yo no puedo vivir en paz y ponerme el apresto del calzado de la paz y llevar paz a todos lados si mi alma no está en paz, si mi espíritu no está en paz. ¿Y cómo está en paz? Cuando estoy a cuentas con Dios y con todos los demás. Yo no puedo recibir la gracia, el perdón, la bendición si no solté bendición, perdón hacia los demás. Porque si yo tengo en mis manos todavía enojo, amargura, resentimiento, odio, venganza, no estoy listo para recibir la gracia y el perdón que viene del cielo. Si no me pongo a cuentas con el cielo, no puedo estar a cuentas con los demás. Si no estoy a cuentas con los demás, no puedo estar a cuentas con el cielo. Por eso el Señor dice: amarás al Señor por sobre todas las cosas y a tu prójimo. No importa quién sea, hay que bendecir. Hay que soltar perdón, hay que estar a cuentas y en paz. Y si no tenés la fuerza, porque no tenemos la fuerza nosotros para bendecir y para perdonar a aquellos que realmente han dañado tu corazón, pedile al Espíritu Santo. Le decís: Espíritu Santo, necesito tu fuerza. Y el Espíritu Santo es capacidad, es fuerza. Y va a venir una fuerza sobrenatural, una fuerza espiritual que te va a permitir soltar perdón a aquellos que te dañaron. La armadura de Dios es un estilo de vida y nunca vas a poder estar fuerte, firme frente a los embates del diablo si no caminás conforme a la armadura de Dios, si no vivís poniéndote la armadura. Hay que orar, hay que proclamar, hay que enseñar, hay que simbólicamente cuando oramos hacerlo, porque eso nos está recordando un estilo de vida. Pero lo que verdaderamente produce en nosotros una defensa en contra de todas las acechanzas del diablo es vivir la armadura de Dios, vivir la verdad, vivir la integridad, vivir en la justicia que el Señor ganó para nosotros, vivir en la paz, levantar el escudo de la fe, vivir por fe, proclamar por fe la palabra del Señor, la victoria del Señor, y cortar con la palabra de Dios toda mentira del diablo, toda presencia mentirosa. Así que vamos a hacer eso. Hoy le vamos a dedicar un poquito menos minutos a la oración, pero es importante que sepas esto. Creo que son enseñanzas que son claves para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos como hermanos, como hijos del Señor, y oramos por nuestro país. Argentina, te bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos a nuestras autoridades más allá de toda bandera política o de toda idea personal. En el nombre de Jesús bendecimos a los que están en autoridad política, en autoridad en el sentido sanitario, los directores de hospitales, los ministros de salud, los que están en autoridad en la educación. Padre, los bendecimos. Padre, bendecimos los que están en la justicia, los fiscales, los jueces, los comisarios, los policías, los bendecimos. Bendecimos al personal sanitario, sean administrativos, enfermeros, médicos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Toda autoridad, aún en la iglesia, los bendecimos. Bendecimos a los pastores, a los que discipulan. Todo siervo del Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, desde el presidente, los gobernadores, los intendentes, los legisladores, Señor, senadores, diputados, concejales, sean bendecidos por Dios. Padre, y en el Congreso de la Nación luchamos espiritualmente en contra de espíritus y de ideas puestas por Satanás, en contra del espíritu de muerte que viene también a través de la legalización del aborto. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos, Señor, que todo espíritu de muerte no prospere. Señor, nosotros no somos de manejarnos como se maneja el mundo, no hacemos escraches, no hacemos difamaciones, pero sí oramos en el nombre de Jesús y peleamos esta batalla en el Espíritu. Padre, pedimos que haya oposición espiritual
para el espíritu de muerte. Padre, también toda ideología que se quiere instalar en la educación y que no tiene nada que ver con los principios del cielo, en el nombre de Jesús, Padre, revierte esa situación. Señor, no sé cómo, pero transforma esa situación. Padre, danos principios aún en la educación que sean conforme a tu palabra, a tu diseño y a tu voluntad. Padre, ahora bendigo a mi hermano y a mi hermana, ahí en su casa. Padre, aquel que le está faltando fuerzas para perdonar, espíritu de perdón, espíritu de vida, revelación del cielo, para que puedas soltar lo que te daña, para que puedas bendecir aquello que te trajo maldición, pero vos reviertas esa situación con bendición. Padre, dale fuerza a mi hermano y a mi hermana para perdonar a todos aquellos que han dañado su vida. En el nombre de Jesús, Padre, también pedimos perdón por nuestra nación y por nuestros pecados. Señor, porque no solo hemos sido dañados, sino que también nosotros dañamos a los demás porque somos falibles. Por eso, Señor, danos fuerza y revelación como iglesia para poder vivir conforme a tu voluntad. Padre, y ahora en el nombre de Jesús, en cada casa, en cada familia, nos volvemos en contra del espíritu de destrucción, de enfermedad y de muerte. Toda depresión se va en el nombre de Jesús. Me vuelvo en contra del espíritu de depresión, del espíritu de desánimo, espíritu mentiroso, espíritu engañador. En el nombre de Jesús te vas de esa casa, te vas de esa mente. Todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesús, Padre, se cortan los pactos ancestrales, Padre, pactos de la familia. En el nombre de Jesús, Padre, cancelamos toda obra del diablo, todo ataque en contra de la iglesia, todo dardo venenoso, en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario a la vida, pensamiento contrario al reino de los cielos, en el nombre de Jesús, en la mente del que está oyendo, se va ahora por el poder del Espíritu Santo. Hermano, el Señor te bendice, el Señor te libera, el Señor te sana, el Señor abre el cielo sobre tu casa. Y vienen pensamientos de vida, pensamientos de bendición, la provisión del cielo. Se va el temor en el nombre de Jesús, Padre, y proclamamos la victoria. Si estabas sintiendo que la frustración es tu destino, que la decepción es tu destino, que el desierto es tu destino, en el nombre de Jesús revertimos toda palabra de maldición con la palabra de Dios y con el espíritu de impartición de vida. Padre, ahora, unción del cielo sobre esa mente que estaba siendo atormentada por el enemigo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de fracaso se va de tu vida. En el nombre de Jesús, todo espíritu de muerte se va de tu vida. En el nombre de Jesús, todo espíritu ancestral, todo pacto, todo acuerdo hecho en la oscuridad por tu familia, por abuelos, por padres, en el nombre de Jesús se corta. Hay alguien que estaba siendo atormentado por espíritus ancestrales, porque en su familia hubo ocultismo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, libertad y vida. Se corta esa maldición. Ahora, en el nombre de Jesús, espíritus inmundos que han venido a través de la familia, de los abuelos, de los padres, en el nombre de Jesús, se cortan ahora por el poder de la palabra y por la unción del Espíritu Santo. Ahí en esa casa, en el nombre de Jesús, hay libertad. Se va el temor, se va la angustia, se va la opresión y viene la vida del Espíritu. Espíritu Santo, llena ese lugar, tu presencia, en tu nombre. Amén, amén. La paz del Señor sobre tu mente, sobre tu corazón y sobre tu casa. El Señor te bendice. Del cielo vengan a cantar, se escuchan sus voces en este lugar, aunque
aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie escucha, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo, Señor. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el
demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Vamos, ponte de pie y dilo, vamos, vamos. Sí, Señor, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Vamos, grítalo, grítalo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. ¿Dónde están los hijos de Dios para proclamarlo y para decirlo? Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Vamos, quiero oír tu voz. Vamos, dilo, dilo, dilo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Vamos, dilo, trae aquí el cielo a mi hogar. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Oh, oh, oh. Tu mover en cada hogar, tu mover en cada hogar. Tu presencia manifiesta tu gloria. Ministramos, Señor, en esta mañana. Oh, 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 oh. Tu gloria en cada hogar, tu gloria en cada casa. Solo tu presencia, solo tu unción. Oh, oh. Sí, Señor, sí, Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor sobreabunde, que el Espíritu Santo esté en tu hogar, que se mueva en cada rincón, que el Espíritu Santo llene el interior, que el Espíritu Santo se manifieste en cada hogar, o ahí en los niños, en los niños, en los adolescentes, en los preadolescentes, en los adultos. Tú que eres anciano, Dios te ama. El Espíritu Santo está en tu hogar. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, te necesito. Tu presencia, tu gloria, tu unción. Sí, Señor. Glorificamos tu nombre. Exaltamos tu nombre una vez más. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Oh. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
The all still